Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Parte de lo que voy a conversar está bastante relacionado con lo que habían expuesto Francisco y Elías, que tiene que ver con mirar cómo el tema de las nuevas tecnologías, de los cambios que estamos viviendo, se relacionan también con el desarrollo humano, con la calidad de vida, con la democracia. Buena parte de lo que yo he estado trabajando en los últimos años tiene que ver también con estudiar cómo ha evolucionado o qué pasos ha venido dando la discusión, le llamo yo, los otros le llaman el pensamiento comunicacional en América Latina en torno a la relación entre comunicación y democracia. Hay una evidente constatación, una primera constatación, es decir, se ha producido una enorme discusión en América Latina a propósito de cómo esta sociedad de la información, este reto digital, está impactando, digamos, a las sociedades, cómo está impactando esa relación entre comunicación y democracia. Hace ya 20 años uno puede registrar, digamos, textos de algunos autores que se empiezan a preguntar sobre si este cambio que se estaba empezando a vislumbrar, cómo iba a impactar a esta relación. Es decir, podíamos, gracias a las nuevas tecnologías, lograr sociedades más democráticas. Era como una pregunta que estaba ya, digamos, en el ambiente del pensamiento latinoamericano en comunicación hace unos 20 años. Y esta pregunta ha sido, digamos, una pregunta que ha acompañado la producción intelectual latinoamericana desde los años 70. Ayer también se mencionó, uno de los ponentes mencionó toda la discusión que hubo en la región y que tuvo un impacto, digamos, global sobre los llamados flujos informativos, el informe de la Comisión McBride en los años 70, principios de los años 80, y, digamos, eso ha seguido teniendo, digamos, un curso a lo largo del tiempo también asociado a esta discusión sobre las nuevas tecnologías, sobre el reto digital. Básicamente estamos en sociedades donde hay enormes desigualdades sociales, culturales, económicas, y eso termina siendo, digamos, un freno para que pueda haber un ejercicio pleno del derecho a la información por parte de los ciudadanos. Estamos aquí, por ejemplo, en un espacio de un edificio inteligente, pero para llegar aquí, en el día de ayer, viniendo desde el aeropuerto, atravesé una cantidad de barrios donde ni siquiera está resuelto el problema del agua potable. Entonces, es decir, las enormes desigualdades en las cuales estamos, es lo mismo sucede en Venezuela y en el conjunto de América Latina, y eso ha atravesado, digamos, el pensamiento latinoamericano, es decir, con las desigualdades tan enormes que tiene la región, cómo lograr que efectivamente el tema comunicacional signifique mayor democracia para la sociedad cuando hay vastos sectores de la sociedad que ni siquiera tienen resueltos los problemas básicos. Entonces, en el campo de las nuevas tecnologías estamos como en este plano de discusión, conectados en línea, pero hay, digamos, enormes sectores que están resolviendo sus necesidades básicas. Y por eso la reflexión que traigo se conecta mucho con las presentaciones que hicieron tanto Francisco como Elías, en el sentido de ver cómo podemos, digamos, dar un salto cualitativo para que con el uso de las nuevas tecnologías efectivamente se puedan, digamos, dar procesos de desarrollo pleno para las sociedades, en particular las sociedades en América Latina. Se ha estado hablando y ahí ha habido un cambio, es decir, la discusión hoy en relación a cómo puede potenciarse la democracia desde la comunicación ya no está centrada en el tema del flujo de noticias. Se constata pues que tenemos una sobrecarga, digamos, informativa, sino que la gran discusión es sobre cuán rezagada o no está la región en relación a la capacidad de producir tecnología, cosa que, digamos, es palpable en cualquiera de estos espacios de discusión. Estamos discutiendo una enorme capacidad de darle uso a las nuevas tecnologías, pero muy poca capacidad de crear tanto software como hardware propio. Y, digamos,
desde el terreno comunicacional, desde esta reflexión latinoamericana en materia comunicacional, efectivamente en un primer momento, desde principios, digamos, de esta década, hubo mucho énfasis en el tema de la brecha digital, que fue otro de los asuntos que se abordó en una de las ponencias anteriores, pero hoy eso ha pasado, digamos, a tener un segundo plano. Esa brecha digital planteaba la diferencia entre los países ricos, los países pobres, cosas que podría seguir teniendo lugar o que sigue teniendo lugar, pero sin embargo hoy ya no se mira tanto esa brecha en ese ámbito, sino que se mira más bien los desequilibrios que pueden existir al interno de cada sociedad. Es decir, estamos en sociedades en América Latina donde, digamos, hay unas enormes diferencias entre pobres y ricos, hombres, mujeres, campo, ciudad. En estas dicotomías se vive en la enorme brecha digital, la enorme diferenciación que hay, por ejemplo, entre cómo las élites podemos usar los recursos, y digo élites intelectuales, académicas, culturales, que podemos usar todos estos recursos, y los sectores más pobres que están, digamos, resolviendo la comida del día. Los estudios están demostrando que, salvo en el campo, digamos, universitario, donde hay una presencia mayor de mujeres, en los otros estratos, digamos, también las mujeres en América Latina están bastante rezagadas, no solamente en el uso de las nuevas tecnologías, sino también en el tema de la representación de lo que podría ser, digamos, el género. Y luego, digamos, hay una brecha abismal entre lo que sería campo-ciudad, es decir, todas estas brechas, estas gaps que existen, nos remiten, digamos, a las reflexiones que, como les comentaba, pues ya hace 40 años han estado acompañando al campo comunicacional latinoamericano desde una perspectiva, digamos, crítica. Es decir, ver cómo no solamente desde la comunicación tendríamos que preocuparnos porque haya nuevos aparatos, sino de ver cómo esos aparatos, esos dispositivos tecnológicos se conectan con las realidades sociales. Es decir, no podemos seguir solamente mirando el tema comunicacional, el tema, digamos, digital hoy en día, desde la burbuja en la cual, digamos, nos estamos moviendo. Hay una corriente, eso no implica, digamos, esa preocupación por esa dimensión, digamos, social, no implica que no se constate y no se haga uso de estos dispositivos, que no haya, digamos, también una corriente, digamos, de estudiosos latinoamericanos en el campo de la comunicación y la democracia, que efectivamente se hayan dedicado en los últimos años a constatar cómo se ha ido profundizando en algunos sectores sociales este uso de apropiación de los dispositivos digitales. Entonces, digamos, pese a esas desigualdades que hemos insistido, hay obviamente pues un auge significativo, especialmente del uso de la red, en estos sectores, digamos, que pese a estas desigualdades sí pueden conectarse. Esta realidad, digamos, de que contamos con sectores sociales altamente conectados y en algunos casos altamente participativos en algunas discusiones de interés público, ha hecho llevar a que se discuta si hay, digamos, un potencial democratizador o no en las comunicaciones hoy en día gracias al Internet, y, digamos, hay dos grandes tendencias entre los autores que han venido reflexionando sobre esto. Es decir, hay unos autores para los cuales efectivamente hay una democratización de la comunicación gracias a que pueden circular temas de interés público en la red, y hay otros autores que enfatizan que la idea, digamos, de que en realidad lo que está ocurriendo es una sobrerepresentación de los temas banales en la red y que en realidad, digamos, hay un acceso pequeño, atomizado a los asuntos de interés público. Es decir, se toman los indicadores de cuáles son los sitios web más visitados, dónde son los sitios web donde hay mayor participación, y no son precisamente donde se está discutiendo la agenda pública de las sociedades, donde se está discutiendo el problema, digamos, de una comunidad, sino que son lugares donde probablemente están los últimos chismes de la farándula. Eso hace que en general, digamos, prevalezca una mirada escéptica
el número de los ciudadanos que utilizan las nuevas tecnologías es reducido, utilizan las nuevas tecnologías es reducido para la discusión pública, es decir, para llevar a un debate los problemas, digamos, cruciales que viven nuestras sociedades, y la tendencia es fundamentalmente que quienes ingresan al mundo virtual lo hacen fundamentalmente por razones lúdicas. Hay algunas incipientes, en algunos casos crecientes experiencias de gobierno electrónico que se combinan, digamos, con toda esta discusión, es decir, iniciativas institucionales que están utilizando ese espacio para generar lo que podríamos llamar una incipiente, digamos, ciberdemocracia. Y ya para finalizar, toda esta discusión, digamos, relacionada con la comunicación y democracia, que ha marcado, digamos, la producción este pensamiento comunicacional de América Latina en los últimos 40 años y especialmente en estos últimos 10 años, está bastante relacionado, digamos, con el desafío que tienen nuestras sociedades por construir, digamos, una esfera pública en los términos que ya había planteado el autor, digamos, alemán Habermas. Seguimos viviendo la necesidad de contar, digamos, con espacios públicos para que se produzca, digamos, un debate plural con la participación de la sociedad civil y no solamente de los actores institucionales. Desde mi punto de vista, digamos, creo que estamos ante una enorme posibilidad para que, aún con todas estas brechas, con todas estas diferencias, podamos construir esos espacios plurales más ciudadanos. Hay experiencias en este mismo espacio, se han presentado una serie de posibilidades en ese sentido y desde mi punto de vista en esta revisión, digamos, que yo también me he embarcado en ver cómo está mirando la producción académica estos fenómenos, pues yo termino teniendo una mirada más bien positiva, una mirada más bien esperanzadora sobre el potencial democratizador que tiene, digamos, la comunicación digital en América Latina. Muchas gracias.